sacerdote de que sin que ella supiera nada, un día darle la sagrada forma sin consagrar. Un experimento en principio que no debía tener mayor recorrido. Pues esa tarde Amalia Branda estuvo a punto de morir. Cuando ingirió la sagrada forma empezó a convulsionar, a vomitar y estuvieron a punto de perderla. Aquello a ese científico, a ese médico, al igual que al doctor Gutiérrez, a otros muchos médicos que estaban con ella, les volvió locos. O sea, claro, nos encontramos de nuevo lo imposible. Como digo, fue un caso de casi 3 años de investigación. Claro, yo antes decía aquí que muy bien, que al final aquí hay mucha ciencia. Yo no soy científico, entonces yo lo que hago es ampararme de los que realmente saben. Yo no sé de nada. Entonces si me encuentro un caso como este, ¿de quién tiro? De médicos. En este libro, por ejemplo, en la pregunta número 7, en el anterior, había detrás 2 médicos, había psicólogas, había una grafóloga, había un doctor en farmacia. Toqué un poquito todos los palos porque lo requería. Y eso, y casi 3 años después, todos ellos reconocían que eso era imposible, pero que ahí estaba, que ahí estaba. Incluso hubo médicos que todavía me han planteado un análisis de ADN de ese cuerpo. Algo que estamos ahí... Se podría, ¿no? Se La podría. ciencia actual igual da más respuestas que la de la época. Pues es probar, a ver, porque es que hay otra cosa, con su cuerpo enterrado, que en un caso, en un momento lo sacaron, lo cambiaron a otro sitio, y también ese cuerpo es muy especial. O sea, ese cuerpo que está en el cementerio Espinosa de los Monteros, damos fe que hoy por hoy es un cuerpo diferente. Entonces, ahí lo dejo, eso hay que leer el capítulo, no sé cuál es. Entonces... Sí, este último comentario has dejado entrever algo ahí, sí, no sé si mi mente ha ido más allá, pero no, sí. Si en vida era especial, muerta igual ese cadáver también es especial, ¿no? Pues también lo es, también lo es. Entonces, estamos ahí, o sea, no estamos descartando la probabilidad de exhumar ese cuerpo para extraerle ADN, hacer unas pruebas de ADN. Lo que pasa es que, bueno, tenemos todavía, hay familiares de esto, una persona en concreto que no quiere, pero bueno, habrá que dar tiempo a la cosa. Resulta que antes os comentaba que este libro vale como guía, o sea, si os animáis a visitar Burgos, pues sería... De hecho hay gente, ¿no? Sí. Gente muy sorprendente Leopoldo. Que está viajando en caravana por Burgos recorriendo tu libro. Y el otro día en la presentación que tuvo lugar en Miranda de Ebro, a mí me sorprendió que había gente de Miranda, entre el propio público, que no conocía historias de Miranda que tú tocas en el libro, como es la historia de la momia del Chantre, por ejemplo. ¿Sí? Una momia mítica, no sé si la conocéis, que está en una iglesia allí en Miranda. Y mirandeses me sorprendió que no conocieran no la historia, pero sí la existencia, ¿no? de esa momia en esta iglesia. Y es más, hay mucha gente quienes conocen la existencia de la momia del Chantre, no conocen su historia, conocen su leyenda. Y que dista bastante, la leyenda de la realidad. Yo en el libro cuento las dos cosas. La leyenda es una leyenda preciosa con la que yo, que me he criado en la parte vieja de Miranda, he vivido. Yo recuerdo, ayer, no sé, lo hablaba con un compañero de trabajo, es que recuerdo cuando los miércoles de ceniza nos sacaban con el colegio, íbamos a la iglesia de Santa María, a que el cura nos pusiera y nos diera con ceniza, ¿no? Nos hiciera... Y a mí me encantaba el momento de entrar a la iglesia y saber que el cura estaba con todos los niños a la derecha, pero a la izquierda tenía esa misteriosa momia de 700 años a la que decían que le crecían las uñas, que le crecía el pelo y que tenía flexibilidad. Algo asombroso en un cuerpo de 700 años. Yo, en cuanto tenía ocasión, me escapaba un poco para verlo por encima. Entonces no había ni cristal, ahora hay un cristal, entonces no había ni cristal. Y esa emoción que te generaba el ver ese cuerpo allí, esa figura alta, con piel todavía pergaminada, eso era... Entonces en el libro pues se junta un poquito esa nostalgia y más ese misterio, porque fíjate, el misterio además lo tenemos aquí, no era algo preparado, pero esta postal es pequeñita, pero se ve nuestra querida momia del Chantre, Pascual Martínez, Chantre de Calahorra, al que una persona que no tenemos muy claro si es un sacristán o el carpintero de la iglesia, lo coge de los hombros, lo levanta a 90 grados, lo flexa a 90 grados para mostrárselo a quien esté al este lado, posiblemente a un fotógrafo del ABC llamado José Luis Barberán, que fue el que se inventó la leyenda. Entonces, claro, tenemos aquí una prueba gráfica de que se puede mover. Pedimos permiso para hacer unos análisis con una médico forense, y hace unos años con Julio Corral, por ahí está, tuvimos la posibilidad de manipular el cuerpo, gracias también al párroco, a Rafa. Lo mismo que yo tanto no me atreví, no se desmontó yo no pasé de moverle el brazo, pero efectivamente vimos que tiene flexibilidad. Tiene flexibilidad. Yo esto es verdad que bueno, lo hemos contrastado con médicos forenses. Uno fue con el doctor Cabrera y coincidieron lo mismo, que se trataba de un fenómeno que se llama corificación. No tiene nada que ver con lo milagroso, pero sí con lo raro. No es muy habitual. Los cuerpos pueden o descomponerse, que es el proceso más natural,
Pueden algunos momificarse de forma natural, pues en función igual del pH, de las condiciones de enterramiento, de la tierra y tal, o hay casos que llegan a adquirir una textura más de cera, digamos, y entonces tienen una cierta flexibilidad. A nuestro buen Pascual Martínez Chantre de Calahorra le ha salvado eso, porque hasta hace 50 años los chavales de Miranda le cogían cuando se descuidaba el cura, lo levantaban y salían corriendo con él para asustar a otros niños. Los franceses, ahí en el siglo XIX, lo pasearon por Miranda para quemarlo, y luego de casualidad. Luego hubo riadas, ¿no? Que se llevó. Esa es la leyenda. Esa es la leyenda. La leyenda es preciosa, sí. La leyenda es muy bonita, pero no deja de ser una leyenda que, bueno, que yo ahí sí que me he permitido el copiarla entera, esa crónica del año 1926 del diario ABC, de José Luis Barberán, porque es una crónica preciosa. Entonces esa la he copiado entera y ahí se relata esta historia de esta leyenda que en Miranda todos creen como verdadera, y cuando les cuentan la historia real dicen, pues vaya, no, tenemos un cuerpo de 700 años que ahí sigue, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. En el libro también hablas de ovnis, y parece que se suele comentar, ¿no?, que actualmente el fenómeno ovni, como está de baja, que no se ven tantos ovnis, que tenemos todos un móvil, podríamos estar todo el día fotografiando ovnis. Sin embargo, en Burgos tú has tocado temas de casos míticos de cierta época. ¿Actualmente tienes tú registrados, o sea, el fenómeno ovni es algo actual en Burgos, digamos, la provincia de Burgos? Pues fíjate, el año de la pandemia, el primer año de la pandemia, en el 2020, se puso en contacto conmigo una mujer para enseñarme un vídeo de teléfono. Duraba bastante tiempo, en el que se ve, en una urbanización que hay a las afueras de Miranda, se ve un objeto, se ve una luz que hace unas trayectorias un tanto raras y después se va a una velocidad muy alta. Ese vídeo se lo enseñé a un amigo que tenemos que es experto en astronomía y que no cree en el fenómeno ovni como tal, precisamente amparándose en que cómo va a existir algo que nosotros que estamos todos los días con el catalejo puesto no lo vemos. Él a su vez, le llamó mucho la atención. Lo primero que miramos, además Juanje hizo ahí un trabajo muy bueno de rastreo también, viendo si había circulación aérea en aquel momento por allí. El que sabe de esas cosas, yo no tengo ni idea. Vimos que no, de hecho el tráfico aéreo se había cortado porque ese día estaban de maniobras militares en Logroño, y no correspondía tampoco con eso. Y Javi, este compañero, lo puso en conocimiento de una asociación de Bilbao de astrónomos y no supieron dar explicación. Y hace poco, además, que me lo he encontrado en la calle y hablamos del libro, y me decía eso, dice, aquello quedó sin respuesta. O sea, es verdad que es algo muy escueto, pero siguen dándose cosas. Fíjate en cuanto a que, ¿por qué no sacamos el teléfono y que tenemos teléfono? Yo también siempre he dicho, joder, hoy todos llevamos un teléfono, ¿por qué no grabas? Pues hace no demasiado este verano, yo mismo he podido comprobar que en ese momento no tienes el reflejo de hacerlo. Salíamos, ahí, ¿no?, pasmado, viendo la escena. Salíamos de trabajar a las 6 de la mañana y veo a la gente, mucha gente, trabajamos en Michelin, aquí estamos unos cuantos, y salíamos mucho y de repente todas las miradas de muchas personas se enfocaban hacia un punto del cielo, del firmamento. Era un amanecer, todavía era de noche, muy claro, pero había una nube y detrás de la nube una luz blanca. No se veía lo que proyectaba esa luz, pero había una luz y se desplazaba la nube y la luz. Estuvimos como tontos mirándolo varios segundos y ninguno, yo el primero, no tuve el reflejo de sacar el teléfono. Eso al final no dejó de ser parte del proyecto SpaceX, el proyecto este de los satélites Starlink, que llaman, los Starlink, tenía explicación, pero de todo yo me quedo. Sí, que nadie reaccionó para ninguno tuvimos el reflejo de coger el teléfono. Aquí tenemos otro amigo, Antonio, que también, no chate, vivió algo muy curioso con más personas y tampoco lo grabaron. Y él decía lo mismo, dice, joder, es que en este momento no te acuerdas. O sea, parece que estás tan centrado en captarlo y en tratar de explicarlo que no tienes el reflejo. Siguen dándose fenómenos. Creo que tenemos además alguno pendiente por aquí que investigar con Juanje, que me dijo hace no mucho. Sigue dándose. El fenómeno de ovni sigue siendo una realidad. Y yo admito que es el fenómeno que menos me llamaba la atención, pero bueno, cuando te pones cara a cara con el testigo, o te llegan casos tan evidentes, que dices, desde luego vivieron algo, ninguno de nosotros creo que se atreverá a hablar de naves extraterrestres, pero desde luego que es un fenómeno real, creo que ninguno tenemos duda. Lo que sí echan en falta, Juanjo, en el libro, Burgos capital no se toca. ¿Es por algún motivo o merecería un libro aparte? Pues no, fíjate, aquí nos pasa dos cosas. No tenemos tantos misterios como aquí. Tenéis un Andresito, tenéis un cementerio espectacular, Nosotros aquí, en Burgos capital, no hay tantos,
Hay casos, y yo hay dos casos que sí que tengo ahí un dossier esperando ser abierto, pero uno es un caso de un exorcismo bastante actual y en el que es muy difícil meter mano, y el otro es un crimen terrible, también todavía está en proceso, bueno, de investigación, pero son dos casos tremendos que habrá que tocar, que tengo intención, pero hay que ir con mucho cuidado. Más adelante ya veremos a ver. Sobre todo el del exorcismo es muy interesante. Mira que Burgos es histórico, ¿Sí? y con tanto edificio histórico siempre hay un fantasma, hay una aparición, hay una leyenda. Hay leyendas, por ejemplo, en la propia catedral tenemos leyendas, incluso que vinculan a templarios, hay leyendas, pero bueno, es que también, claro, a los templarios se les ha dado un bombo que quizá tampoco yo creo que sea tan especial, ¿no? Entonces, bueno, si rebuscamos podemos encontrar, pero bueno, no he encontrado nada tan destacable. Ajá. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta de lo que hemos comentado, de algo que os ocurra, o queréis opinar, decir, contarnos un caso, o lo que queráis. Yo pregunto una cosa. Eso de San Sadurní, que vieron eso, iban dos y los dos vieron lo mismo. Los dos vieron exactamente lo mismo. Porque podía ser que uno lo viera y se lo comunicara al otro, pero el otro no llegaba a verlo. No, lo vieron los dos con muchísima claridad, porque es que las condiciones eran muy buenas. En primer lugar, iban con todos los sentidos abiertos, iban con las ventanillas bajadas, muy despacito, y con las largas puestas. Evidentemente no llevaban la radio puesta ni nada. Iban a ver si veían el búho. Claro, es que es eso, hacían, Félix nos explicaba muy claro, dice cómo recorrían 100 metros, se paraban, se bajaban, paraban el contacto del coche, escuchaban y anotaban. Recorrían, iban con las luces largas en primera muy despacio, y la figura era inevitable verla. Nos hizo un comentario también muy interesante, y era, dice, yo creo que si en vez de con un coche vamos con un tractor que es más ancho, le pasamos por encima y no se mueve, porque no se inmutó, esa figura no se inmutó. O sea, es un caso realmente curioso, y lo que digo, son dos testigos de mucha calidad. Yo por eso lo llamo el caso perfecto, y es que se da todas las circunstancias para serlo. Sí, sí. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Pues bueno, no sé, Juanjo, si quieres añadir algo más. Ah, sí, Juanje da miedo, ¿eh? Juanje no sé si le dejemos hablar o cerremos ya. Vosotros que habéis vivido, en algún momento de vuestras investigaciones, habéis vivido un momento de enfrentaros a lo desconocido. En tu boda. Eso es otro episodio, por preguntar. En el caso de Enrique, en el caso de las matillas y en el caso de Castellerí. ¿Cómo se os queda el cuerpo cuando termina ese momento de duda? ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Cómo reaccionáis a continuación? Pues si quieres contar tú el caso Miranda un poco por encima. Hombre, el caso de Miranda es tuyo, tú lo tienes que Bueno, viene aquí reflejado, pero bueno, es la entrevista que te dice, es tuyo, o sea, sí. Bueno, el caso Matillas o el caso Miranda, como digo yo, no sé si lo conocéis, esto es muy resumido en un piso de Miranda. Resulta que hay una serie de fenómenos extraños, ¿no? Hay una pareja que vive allí con sus perros y bueno, se les abren las puertas de las cocinas solas, los cajones aparecen abiertos, anomalías eléctricas, oyen ruidos, en fin, lo habitual, ¿no? Entonces resulta que ellos están tan desesperados que quieren irse de la vivienda, la quieren vender, pasan noches durmiendo en casa de sus padres, no quieren estar en ese piso, un piso nuevo, de construcción nueva, en una zona nueva, o sea, no está en una zona sobre un cementerio ni esas cosas habituales del mundo del misterio. Y resulta que, bueno, se ponen en contacto conmigo y a la vez escriben un email a Cuarto Milenio, ¿no? Pidiendo ayuda, porque estaban desesperados por la situación. Entonces, bueno, yo cuando me encuentro con ellos y quedo con ellos, efectivamente me encuentro una pareja que está totalmente desencajada, en pánico, está viviendo una situación que no pueden con ella. Y casualmente los de Cuarto Milenio se ponen en contacto conmigo y dicen, oye Enrique, nos ha llegado este caso, y casualidad que yo había estado con ellos y digo, mira, pues estoy en ello, porque de alguna manera ellos han adelantado y ya ha llegado el caso a mis oídos. Bueno, resumiendo mucho la historia, en el transcurso de esta investigación de este caso, resulta que la chica, una pareja joven, empieza a sufrir, por decirlo de alguna manera, sudoraciones de sangre. Es decir, a través de los poros de la piel empieza a manar sangre. No os imaginéis estigmas, ni algo muy aparatoso, pero sí que, digamos, se sudaba sangre, ¿no? Entonces, claro, imaginaros la situación, investigando este tema, el equipo de Cuarto Milenio, los testigos, los cámaras, yo, y viendo cómo esta chica suda sangre, ¿no? Entonces, claro, yo por un momento pensé que nos estaban engañando, que estaban utilizando algún tipo de recurso de magia. Yo soy un aficionado al ilusionismo y pensé, bueno, esta gente quiere protagonismo y nos están colando de alguna manera. Pero cuando llegamos descartando la posibilidad de fraude,
y vemos que efectivamente esta muchacha sangra porque le limpiábamos lo que son las sanguinolaciones en la piel y no tenía ni hematoma, ni herida, ni nada, pero ella continuaba sangrando. Entonces, claro, ya activamos un poco ya el protocolo más científico, apareció un grupo de